Muy bien, tomen asiento, por favor. Una vez más, muy bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por este día. Bienvenidos una vez más a todas las personas que nos están viendo por medio del Facebook Live. Así que vamos a continuar nuestro estudio de discipulado. La semana pasada estuvimos viendo 2 lecciones. Vimos sobre la liberación. Y uno de los principales motivos en todo el transcurso de este manual tiene que ver con la liberación. Dijimos que Cristo Jesús, en su venida a la tierra, al ser enviado por el Padre, una de las principales cosas que trajo a la tierra es justamente el ministerio y el poder de la liberación. ¿Por qué? Porque todos los hijos e hijas de Dios necesitamos en distintas áreas de nuestra vida ser completamente liberados. Recordemos que vimos que fuimos hechos y creados por Dios de 3 maneras: espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que compone nuestro ser interior. Definimos, somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esa es nuestra integridad, así es como Dios nos ha hecho. Entonces, vamos a ver el día de hoy, vamos a tocar también 2 lecciones de nuestro manual LBS. Recuerde que nosotros tenemos un manual que se llama LBS, Liberación, Bendición y Sanidad. Así que vamos a la página número 15. Vamos a iniciar nosotros la lección número 3 y la primera lección se titula Liberándonos de las maldiciones del territorio. La última lección de la semana pasada estuvimos viendo cuán necesario es que nosotros cambiemos, seamos transformados, también para nosotros poder bendecir la tierra, bendecir el perímetro geográfico, el lugar donde vivimos, donde nos movemos y nos desarrollamos. Hoy vamos a ver un poquito sobre nosotros liberarnos, sí, literalmente del poder de las maldiciones de los territorios. Así que quiero tomar el versículo base que tenemos como nota importante en la lección, y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, y dice lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí encontramos una de las tantas bendiciones que Dios proclama sobre la vida y sobre la familia de Abraham y sobre toda una generación. Significa que hay bendiciones que Dios proclama, que Dios ha decretado, que nosotros las tenemos que tomar, nos pertenecen a nosotros, pero antes de que ellas vengan a nuestras manos va a haber un proceso en algún ámbito de nuestra vida, un proceso de liberación o de sanidad. Dice la lección: Dios anhelaba bendecir a Abraham, pero le tuvo que dar una orden. Escuche esto: Dios quería bendecir a Abraham, pero esa bendición que Dios quería darle estaba condicionada a una orden. Era salir de su territorio para poderlo bendecir. Y no es que Dios no pudiera bendecirlo en donde Abraham vivía. Dios no quería bendecirlo solo a él, sino la tierra donde lo estaba enviando. Escuche esto: Dios tuvo que darle una orden a Abraham de que se moviera de donde él vivía, que era la tierra de sus padres, la tierra de sus familiares, era la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le da una orden y le dice: quiero que te muevas de ahí, que dejes tu parentela, que dejes tu familia, que dejes la tierra donde naciste, donde te criaste. Yo te voy a enviar a un nuevo lugar. Allí donde Dios lo iba a enviar, lo iba a bendecir a él, iba a bendecir su familia, pero también iba a bendecir el territorio el cual Abraham iba a tener. Entonces, hay territorios que están maldecidos. Escuche esto: hay territorios que están maldecidos, como el territorio donde Abraham vivía. Él vivía en una ciudad donde no se adoraba a Dios, sino a otros dioses, haciendo cosas desagradables. No necesariamente tienes que salir de tu territorio o pueblo, sino cortar proféticamente con las maldiciones que en ese lugar estén.
Así que aquí vamos a ver algunas cosas importantes, porque muchos de nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos o por nuestra fe en Cristo Jesús como creyentes, decimos, repetimos, declaramos y confiamos en palabras que están escritas en la Biblia y lógico que ellas son sí, son amén, son verdaderas. Sin embargo, para que muchas de las bendiciones que Dios vaya a desatar sobre nuestra vida, muchas veces Dios va a dar órdenes de cosas que nosotros debemos de hacer para que aquellas bendiciones puedan llegar a nuestras manos. No es que la bendición esté literalmente condicionada a una acción nuestra, sino más bien es que el diseño original de esa bendición tiene un molde, tiene un modelo perfecto en donde nosotros tenemos que estar en forma, en lugar, en tiempo, para que Dios la pueda entonces entregar en nuestras manos. No significa que Dios no pueda bendecirnos si no nos da tal orden. Sí lo puede hacer, Dios todo lo puede hacer. Pero las bendiciones, muchas de ellas que Dios ha diseñado para nuestra vida, tienen un diseño, tienen un tiempo, tienen una forma y tienen gente con la que debemos estar rodeados para que ellas vengan a nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuando nosotros entramos a ese diseño, entonces cuando perfectamente Dios puede desatar la bendición o la promesa que Él nos haya hecho. Sigue diciendo la lección. En la lección anterior dijimos que por causa del pecado de la humanidad, la tierra está maldita. Entonces, los territorios están bajo esta condena por causa de los pecados de los seres humanos. Hay territorios que son gobernados por la droga, el alcoholismo, pandillas, pleitos, prostitución, robo, inseguridad, etcétera. En estos territorios yace olor a muerte, a perdición, a todo aquello que puede perjudicar cualquier generación. Nuestros hijos corren peligro continuo, por eso terminan muchos pareciéndose a este tipo de factores que mencionamos. Qué triste es, y esto lo podemos encontrar y verlo revelado o manifestado en cualquier país de la tierra, en cualquier ciudad de cualquier país, donde hay ciertos sectores, donde hay ciertos ámbitos en donde realmente podemos ver este tipo de flagelos que acabamos de mencionar. Hablamos de lugares donde está lleno de alcoholismo, lugares llenos de droga, lugares llenos de prostitución, lugares llenos de delincuencia, de vandalismo y cuántas cosas que de repente se manifiestan y de repente encontramos como un común denominador en un punto geográfico. De repente ciertos barrios, ciertos lugares están contaminados de esto y lastimosamente familias, hijos, nietos, sobrinos, gente, o sea, personas desde niñez, adolescencia y juventud comienzan a de alguna manera a ser influenciados por esa maldición o por ese espíritu que gobierna cierto lugar. Entonces de repente vemos gente que empieza a crecer, sale de la niñez, pasa a lo que es la preadolescencia, adolescencia y juventud, y ellos empiezan a vestirse, a verse como ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque es un espíritu que gobierna el lugar, porque ese lugar, porque esa tierra, porque ese perímetro está maldecido por causa del pecado. Entonces esos sectores o esos ámbitos territoriales lastimosamente están gobernados. Eso es lo que acabamos de ver, es que esos lugares están gobernados por espíritus inmundos que están promoviendo, repito, lo que hemos leído, en este caso droga, alcoholismo, pandillas, pleitos, prostitución, robo, inseguridad, le llamemos vandalismo, violaciones y cuánta cosa que por ahí decimos en tal barrio es peligroso en cierta hora del día o ya cierta hora de la noche, ahí no entra casi ni la policía porque el nivel o el porcentaje de inseguridad es muy alto. ¿Qué es lo que está diciendo espiritualmente ese lugar? Que hay un espíritu, hay demonios que están gobernando ese perímetro y tienen que ser justamente removidos en el nombre de Jesús. Dice el manual, si usted pudiera y tuviera las posibilidades, pudiera moverse a otros territorios, así como Dios movió a Abraham y su familia para conservarlos completamente para lo que venía en camino, ya que no todos los territorios serán transformados, sino intervenidos con la mano de Dios. Muchos hoy en día no pueden entrar a la promesa divina, ya que huelen a muerte, a vicios, a una vida desordenada, la cual pretenden inmaduramente acomodar con la vida cristiana, lo cual es ilógico e imposible. En nosotros está la decisión de movernos y buscar un mejor lugar para estar con el regalo más lindo en la tierra, que es la familia. Atención con esto.
No es que Dios no pueda, y quiero dejar esto bien en claro, no es que Dios no pueda cambiar o Dios no pueda transformar ciertos perímetros geográficos o territoriales. Sencillamente Dios los va a intervenir. Entonces, hay muchas veces, muchas ocasiones, que nosotros tendremos en nuestras manos la posibilidad o la chance de movernos del lugar, quizás de mudarnos del lugar por salud personal, por salud de nuestros hijos, por bienestar, por protección o por lo que fuere. En el caso que la posibilidad no estuviera dada financiera o en cuanto a la ocasión de movernos de un lugar a otro, entonces tendremos la protección sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas por causa de la bendición. Pero lo que estamos hablando de alguna manera es que hay territorios que están maldecidos, hay territorios que están totalmente contaminados de pecado y de estos flagelos que vimos, y esos territorios necesitan ser o intervenidos por Dios o en su defecto transformados por Dios. Pero en cuanto a nuestra persona, nosotros vamos a ser liberados de muchas cosas de esas, protegidos. Nuestros hijos deben estar protegidos, cubiertos con la sangre de Cristo y el nombre del Señor, para que ellos no caigan en ese tipo de flagelos. Entonces, muchas veces nuestros hijos van a ser, obviamente, influenciados por el ámbito en donde nosotros los dejamos que ellos se muevan. Ahora, usted dice, no, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo estoy seguro que Dios me guarda. Claro, eso no hay duda alguna. El detalle es que también debemos ser nosotros naturalmente conscientes que el ambiente en el que nosotros le permitimos a nuestros hijos moverse es el ambiente que los va a influenciar. Tarde que temprano el ambiente ese los va a influenciar. Entonces aquí lo que la lección menciona es que de repente muchos inmaduramente creen que pueden vivir una vida totalmente desordenada y a su vez tratar de acomodarla a una vida cristiana. Es imposible. O sea, nadie puede vivir realmente dos vidas. O somos cristianos como Dios manda, o no somos cristianos como Dios dice que no somos, y punto. O sea, no hay un término medio. Sabemos que cualquier persona en un estado de término medio, Dios lo vomita de su boca. O sea, Dios rechaza completamente a esa persona. Entonces, no es que de lunes a viernes soy del sistema del mundo y sábado y domingo me consagro, me santifico para el lunes volver a pecar porque la gracia es abundante. Eso no es un cristianismo. Eso es una persona convencida de algo que no ha creído todavía. Entonces, seguimos leyendo un poquito más. Hay territorios donde las muertes, los robos, las drogas son normales. Padres o familiares comprendiendo a sus descendientes en esto, sin darse cuenta que está disimulada, que es una disimulada aprobación, los lleva al infierno. El peor de los estados que un cristiano puede caer es en el acostumbrarse a esto. Tanto que se cree o se piensa que es normal y que en todos los lugares donde sucede es así. Entonces déjeme, por favor, explicarle lo siguiente. Uno de los errores o uno de los estados en el que muchos cristianos han caído es que lastimosamente, escuche esto, es que lastimosamente muchos cristianos se han acostumbrado. Escuche esto, muchos dicen, es normal que en tal lugar sea un lugar de drogas. Es normal que en tal lugar sea un lugar de robos, de violencia, un lugar de peligro, etc. Es normal que aquí se escuche que alguien se suicida, o que alguien viola, o que alguien roba, o que hacen vandalismo. Es normal. Entonces, el hecho de acostumbrarse a eso es uno de los errores que nosotros como hijos de Dios y como quienes cargamos la bendición de Dios nos podamos hacer o nos podamos acostumbrar. Es un error total, apúntelo si quiere, agregue esto a su manual. Es un error total acostumbrarnos a decir en aquel barrio, en aquel sector, en aquella esquina, en aquella ciudad, pasa esto, esto y esto y esto, y ni modo, no podemos hacer nada. Sí podemos hacer, número 1, interceder a Dios, número 2, cambiar nosotros, número 3, evangelizar el lugar. Y hay un montón de cosas que se pudieran dar, que no es el caso ni el tema del día de hoy, pero podemos hacer a favor de ese sector. Pero nosotros debemos, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos, liberarnos de toda maldición que está operando en los lugares. ¿Por qué? Porque todo aquello no es culpa nuestra. Lo que está pasando en un lugar, en un perímetro, no es nuestra culpa, pero tarde que temprano puede influenciar
en nuestra vida o en el peor de los casos en la vida de nuestros hijos. El ambiente, escuche, la gente con la que el papá y la mamá se rodeen, la gente con la que el papá y la mamá se convivan, es el ambiente y la gente que va a influenciar a tus hijos, va a influenciar a mi hijo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado quiénes son las personas con las que nosotros cotidianamente, mes a mes, semana a semana, nosotros nos relacionamos. Porque cada persona, recuerde que creo que lo dije, me parece el martes pasado o un domingo, nosotros somos creadores de atmósferas, nosotros creamos atmósferas. Entonces nosotros influenciamos con la atmósfera que tenemos e influenciamos con la atmósfera que cargamos. Si tenemos una bendición de Dios sobre nuestra vida, esa va a ser la atmósfera con la que nosotros vamos a influir. Pero si nosotros estamos relacionándonos o con gente llena de pecado y gente llena de cosas, aquello va a influenciarnos. Ahora, tengo que ser claro también en esto. No indica que usted o yo no podemos hablar con una persona, o no le podemos evangelizar a tal persona, o no podemos tener cierta cercanía. Cristo, dice la Biblia, que vino para los pecadores, vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. No significa que nos vamos a salir del sistema o nos vamos a ir de este planeta para no contaminarnos, entre comillas, o no relacionarnos con alguien con pecado. No ese es el caso. Eso es un extremo totalmente antibíblico. Lo que estoy diciendo es que al relacionarnos con ese tipo de gente no vamos a ser como ellos. Ese es el problema de muchos cristianos. Se relacionan con gente que está en la droga, que está en los robos, que está en la delincuencia, que está, perdón la expresión, en la tontería, y en vez del cristiano afectar a esa persona termina influenciando al cristiano y haciéndolo igual o peor que él. A eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, página número 16. Dice, así que como muchos cristianos están acostumbrados a esto, piensan que es así la vida que Dios ofrece. Muchos piensan que pasar hambre es normal, que sufrir es normal, que pasar por depresión o estrés es normal. Y esto no es así porque fuimos diseñados para disfrutar de todo lo que Dios ha creado y nos ha dado. Nacimos para triunfar en el propósito de Dios con nosotros. Así que todo tipo de territorio, o mejor dicho, así que a todo tipo de territorio que tenga estas características, es hora de renuncia. Escuche esto. No podemos aceptar o no podemos llamar obvio o costumbre o ni modo a territorios que están afectados, que están maldecidos, que están llenos de demonios, que tarde que temprano nos vaya a influenciar. A eso hay que renunciar. Hay que renunciar a él, al territorio y a su atmósfera. Entendamos algo, dice el manual. Todo territorio tiene una atmósfera construida según sus características. No podemos pretender una atmósfera de paz donde se siembra guerra. No podemos esperar una atmósfera familiar donde reinan las pandillas. No podemos esperar nada bueno en donde no lo hay. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Escucha lo siguiente. Muchas personas creemos, o mejor dicho, muchas personas creen que no importa dónde yo viva, al cabo nada me afecta. Y eso es mentira, eso no es real. Tarde que temprano, si usted no está demasiado firme en Dios, tarde que temprano, ese espíritu, esa atmósfera que gobierna ese perímetro le va a terminar afectando. Usted, una persona, terminará haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas palabras, pensando de la misma manera, pareciéndose a esa gente, vistiéndose como esa gente. ¿Por qué? Porque la atmósfera está llena y está contaminada de aquello que nada en este caso tiene que ver con Dios. Entonces, quiero repetir algo para que quede claro. Usted tiene que entender esto. Todo territorio, le llamemos la cuadra, el espacio de donde usted vive, le llamemos la colonia, le llamemos el estado, le llamemos el condado, la nación, lo que fuere. Todo territorio tiene una atmósfera construida según sus características. Entonces, para discernir o sobreentender cuál es la atmósfera de un territorio, usted tiene que saber leer o interpretar las características de cosas y situaciones que se dan en ese lugar.
Muchas personas dicen, bueno, tal ciudad, hablemos de aquí donde estamos, del condado de San Diego, tal ciudad, una es más tranquila que otra, la otra es más problemática que la otra, aquella ciudad es más familiar, aquella ciudad es más peligrosa, aquella ciudad es más de trabajo, de industria, la otra es más de amas de casa, de familia, no sé, de negocio, lo que fuere. Cada ciudad o cada perímetro territorial tiene características y sobre esas características es donde nosotros podemos discernir qué clase de espíritu hay o qué clase de maldición gobierna sobre ese lugar. El punto es que nosotros debemos en el nombre de Jesús sacarnos esto de encima, renunciar a la influencia que está operando sobre tal territorio, sobre tal barrio, sobre tal sector o sobre tal ciudad. ¿Alguien me está entendiendo? Nosotros podemos renunciar. Si Dios no nos da la comisión de transformar el lugar es porque Dios en algún momento lo va a intervenir. Pero mientras Dios no lo haga, usted y yo tenemos que renunciar, despojarnos que ese espíritu, esa atmósfera y esa influencia no venga sobre nosotros, ni tampoco mucho menos sobre nuestros hijos o en este caso sobre nuestros nietos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces tenemos la autoridad para despojarnos, tenemos la autoridad para renunciar, tenemos la autoridad para sacarnos todo eso de encima. Así que sigue diciendo el manual, declaremos, renuncio al territorio de muerte, renuncio a toda influencia territorial, declaro que mis hijos no serán infectados con el virus del territorio. Declaro que lo normal del territorio será normal para mí y mi familia. Declaro en mi territorio una atmósfera celestial. Declaro que traeré al territorio donde vivo paz, felicidad y cambios. Escuche esto. Declaro que mi territorio es restaurado completamente para que mis hijos y nietos en el futuro vivan bendecidos. Entonces hay que entender lo siguiente aquí. Nosotros tenemos poder en lo que hablamos. Nuestra boca, nuestra lengua tiene poder para la vida o poder para la muerte. Eso declara la palabra. Entonces nosotros debemos declarar cosas, pero también debemos ser personas de cambio. Alguien que pueda traer paz. Escuche, y voy a ser muy directo con esto. Si usted no es una persona de paz, usted no espere vivir en una atmósfera de paz. Si usted no es una persona de tranquilidad, de cosas pacíficas, no espere usted vivir en un hogar o en un ambiente pacífico. Si a usted le gusta hacer problemas, usted va a vivir en guerra toda la vida. Si usted es una persona conflictiva con el prójimo, usted va a vivir en conflicto siempre, porque usted es así, y lo que usted es la atmósfera que usted provoca, lo que usted es la atmósfera que usted construye. Si de repente los vecinos, la gente, los conocidos no quieren ni mirarle a la cara, no se enoje, algo usted está construyendo mal. Me estoy explicando acá. Hay gente que dice, yo vivo en tal lugar, en tal sector, en tal barrio, como se llame, pero yo no conozco a mis vecinos y vivo hace 10, 15, 20, 30 años o 5 años atrás. Ese es un problema suyo, no es un problema de los vecinos. Que usted no se relaciona con nadie y póngale la excusa que quiera. Usted no puede predicar a Jesucristo, mucho menos puede liberar su territorio. Porque usted no tiene testimonio ni tiene ejemplo para hacerlo. ¿Alguien dice amén? Sigue diciendo principios sobre la liberación de mi territorio. Tendré que salir de mi territorio para ser bendecido como Abraham. Escuche, yo no estoy mandándole a que usted se mude mañana o el mes que viene. Yo lo que estoy diciendo, estamos poniendo un ejemplo, es un principio. Dios le dio una orden a Abraham a que se moviera del lugar donde estaba, porque el lugar donde estaba, número uno, no se adoraba a Dios, número dos, no había absolutamente ninguna chance de que Abraham pudiera desarrollarse como tal y mucho menos que Abraham pudiera cumplir la promesa y la asignación que Dios le había dado. Entonces, si hay un territorio donde no se puede echar a andar lo que Dios le dio, usted tendrá que removerse de ese lugar. Dios tenía una promesa grande con Abraham, usted ya la sabe. Dios le dio a Abraham un hijo cuando Abraham y su esposa no podían tener hijos. Dios hizo mucho más rico, millonario a Abraham, mucho más de lo que él ya era. Pero una condición había, que Abraham obedeciera una orden de moverse del lugar. ¿Por qué? Porque en la tierra o el territorio donde Abraham se había criado o vivido, que se llama Ur de los Caldeos, en ese lugar no se conocía, ni mucho menos se adoraba a Dios. Entonces,
El territorio estaba tan maldecido por tantas cosas pecaminosas e incorrectas que se practicaban que Dios no podría permitirle a Abraham desarrollar su propósito. No es que Dios no tuviera poder para hacerlo, sino que el territorio no era apto para que Abraham pudiese echar a andar todo un propósito. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, hay una situación sobre este punto un poquito delicada y preocupante para muchos, porque mucha gente dice, Señor, tú me tienes que bendecir, tu palabra dice que me vas a bendecir, la Biblia dice que me vas a enriquecer, la Biblia dice que yo voy a estar bien, la Biblia dice que no me va a faltar nada, que no me va a faltar para comer, no me va a faltar para vestir, no me va a faltar para las cosas prioritarias como también para las añadiduras. Y mucha gente declara cosas y pone en la boca palabras y hasta en el Facebook pone palabras que nada que ver. El punto aquí es el siguiente: ninguna bendición va a poder venir a tus manos a menos que usted esté en el orden, en el tiempo y en el diseño de Dios. Repito, en el orden, en el tiempo y en el diseño de Dios. Dios no puede prosperar a alguien que no esté correctamente establecido en el lugar, en el tiempo y aún con las personas correctas. Entonces, tenemos que entender que toda bendición, si bien viene de la mano de Dios, nace en el corazón de Dios y es verdadera, es sí y es amén, aquella bendición va a tener, por decirlo así, ciertos requisitos para que usted y yo los tengamos en cuenta para que Dios lo pueda operar o Dios lo pueda cumplir. Por ejemplo, si Dios quiere bendecirnos en cualquier ámbito, ¿no? Porque la palabra bendición, ojo, no solamente significa finanzas o riquezas materiales. La palabra bendición es un bienestar, es un bien decir de Dios sobre alguien en todos los ámbitos de su vida. Pero Dios no va a bendecir, escuche, a una persona que no entienda los principios de la bendición. Después de algunas lecciones que todavía tenemos en camino, vamos a ver algunos de los principios de lo que es la bendición, ser bendecidos y de un Dios que quiere bendecirnos. Pero tenemos que entender que hay ciertas órdenes o condiciones del cielo que usted y yo vamos a tener que cumplir para que Dios pueda entonces entregarnos lo que Dios ha prometido. Déjenme establecer este principio. Dios no va a darnos nada a nuestra manera o a nuestro modo. Dios lo va a hacer al modo de Dios que está establecido ya en su palabra, que es su voluntad expresada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la bendición de Dios no es que esté condicionada a nuestros actos. No, la bendición de Dios es la bendición de Dios, pero muchas de ellas requieren de ciertos esfuerzos y de cierta obediencia a ciertas instrucciones que Dios va a dar para Dios poder ponerlas entonces en nuestra mano por causa de un diseño original. Si una persona, por ejemplo, hablemos ahora sí, hablemos de bendiciones financieras. Si una persona no es fiel con sus diezmos a Dios, no espere que Dios le prospere, aunque Dios le haya hecho 100 promesas. Si la persona no es fiel en el principio, la promesa no se cumple. Escuche, si la persona no es fiel en el principio, la promesa no se cumple. Entonces mucha gente dice, es que Dios me dijo que me va a prosperar, Dios me dijo que me va a bendecir. Por ejemplo, si Dios dice que yo para fulano o fulana de tal, yo tengo una bendición económica, tengo un trabajo, tengo una empresa, tengo lo que sea, pero esa persona prefiere, mientras no lo tiene, prefiere hacer cosas ilegales, cosas incorrectas, mentiras de por medio, como mejor o comúnmente se dice, transeando a otro, esa persona no califica para poder ser bendecida por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede ver y Dios sobreentiende todo aquello que nosotros hacemos desde el corazón, no solo con nuestras manos. Todo lo que nace en el corazón, Dios lo conoce. Entonces, todo lo que no es justo, todo lo que no es correcto, todo lo que no está aprobado por Dios, Dios no lo puede bendecir, aunque 10 días atrás te haya dicho proféticamente que te va a dar algo. O sea, Dios va a cumplir lo que dijo. Él quiere hacerlo, pero hay condiciones, hay requisitos y hay ciertas cosas que nosotros tendremos que hacer para que Dios desate la bendición. Dios muchas veces nos bendice. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios aquí? Yo me imagino que los que están en internet también pudieran dar un amén de que Dios nos ha bendecido en todos los ámbitos. Pero por ejemplo, si usted no es un buen administrador o administradora de lo que Dios pone en su mano, no espere una segunda bendición. Porque Dios muchas veces nos bendice para probar nuestro nivel de administración también.
Entonces no es que usted no puede gastar, no es que usted no puede comprar, no es que usted no pueda hacer cosas, es que usted debe ser una persona administrada. Usted debe ser maduro y pensar qué va a hacer con lo que tiene en sus manos para que Dios pueda a eso añadirle un poquito más. Entonces, en el caso de Abraham, parece ser que Abraham había sido un hombre aprobado en administración, en riquezas, en tener posesiones, y Dios dijo, a este lo voy a multiplicar, y la profecía fue así, lo voy a multiplicar de tal manera que lo voy a multiplicar de tal manera que si alguien puede contar su descendencia, empezó a hablar de descendencia, si alguien puede contar a su descendencia, tendrá que contar las estrellas del cielo o la arena que está en la orilla del mar. Pero la palabra que vimos hace un momentito, la palabra profética que Dios le habla a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero Dios le pone otra cosa más, dice, engrandeceré tu nombre y será bendición. O sea, Dios decidió bendecir a Abraham por sobre todas las cosas, pero Dios le había dado una orden. La gente hoy en día no quiere escuchar las instrucciones y las órdenes de Dios, solamente quiere la bendición, la promesa y los bienes materiales. Esa es la verdad. Entonces tendré que salir de mi territorio para ser bendecido como Abraham en algunos casos. El territorio donde yo vivo será influenciado y cambiado por mi declaración. Aquí yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está declarando por día? Yo me imagino, y me va a perdonar, pero si usted no se relaciona con los vecinos, mucho menos declara algo sobre ellos. Si usted no se relaciona con gente, mucho menos declarar algo sobre ellos porque a usted no le importa. Como usted está bien, como usted tiene su casa y tiene lo suyo, a usted no le importan los vecinos, entonces usted no tiene nada que declarar sobre ellos. Esa es la realidad que vivimos. Y se vive en muchos países donde no se ora por nadie ni se declara nada. El otro día yo estaba en donde nosotros vivimos y había gente practicando cierto vicio y el ambiente y el olor era impresionante. Empezamos a soltar palabras y llamamos a seguridad. Algunas personas se molestaron, me imagino yo, se molestaron por lo que escuché de por qué se llamó a seguridad. Yo no tengo por qué permitir que esa basura entre a las narices de mi hijo. Nosotros afectamos nuestro territorio, tenemos que traer paz, tenemos que traer orden. Alguien me está explicando, pero si yo digo, pues es normal, ni modo. Es que la ley lo permite, es que fulano, es que mengano, no interesa. El punto es que nosotros gobernamos o a nosotros nos gobiernan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice aquí, nací para triunfar y cambiar mi territorio sabiendo que mis hijos heredarán este territorio. Por último, pelearé por dejar un territorio nuevo. Así que nosotros debemos estar entendidos o ser entendidos que Dios nos da el poder para transformar el lugar donde vivimos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Si a nosotros, escuche, no nos interesa o a nosotros no nos llama la atención orar o declarar cosas espirituales a favor de quienes nos rodean, entonces no esperemos que el territorio se libere. Dios nos va a pedir cuentas, se lo puedo asegurar, firmar y garantizar, que Dios nos va a pedir cuenta el día que estemos con Él de qué hicimos con los que nos rodean. Si les hablamos o no les hablamos, si oramos por ellos o no oramos. Usted ponga una o mil excusas o mil razones, la que usted quiera. Ninguna de esas es válida el día que usted esté delante de Dios, porque usted le fue asignado un territorio. Si usted dice, pastor, yo logré en cierta cantidad de años de vida, en cierta cantidad de años de trabajo, yo tuve la oportunidad de comprar una casa, de tener mi propio lugar, con más razón. Porque ese es un territorio que Dios le ha permitido tener, Dios se lo ha asignado, por lo tanto, ese territorio tiene que ser evangelizado y tiene que ser cambiado por la oración. Para eso Dios le dio una bendición y la oportunidad de tener su hogar, su casa, su territorio. Si todavía no lo tiene, en donde usted está viviendo, está rentando o le están prestando lo que sea, es ahí donde usted tiene que afectar para bendición. Amén. Así que todos tenemos esa autoridad. Muy bien. Así que nos tenemos que liberar de las maldiciones del territorio. Estas declaraciones que usted escuchó y que leímos aquí, usted debe de pronunciarlas, debe de hablarlas, no repetirlas como loros, sino tiene que con confianza, con convicción, declararlas para que algo poderoso y sobrenatural suceda a favor de usted y de los que le rodean. Muy bien,
Página número 17, lección número 4. Vamos a ir tocando, como dije al principio, 2 lecciones por clase. Bendecimos a las personas que se siguen conectando. Muchas gracias a los que están por medio de Facebook Live. Gracias, hay muchas personas de Argentina conectadas, de México, de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande para todos. Les bendecimos y agradecemos que se tomen el tiempo de estar con nosotros. Muy bien, lección número 4. Dice, quitando las maldiciones, escucha esto, quitando las maldiciones de la parentela, quitando las maldiciones de la parentela. El versículo base bíblico que vamos a usar está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 3 y 4, y dice lo siguiente: y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Aquí estamos viendo otra orden de Dios mucho más clara o mucho más específica. Una orden donde Dios le dijo, sal de tu tierra, ¿sí? En la misma orden del versículo que leímos en Génesis, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahora, yo quiero ser muy claro en esto mientras estamos leyendo y desarrollando la lección. Hay muchas maldiciones. ¿Cuál es la palabra maldición? Maldición es maldecir. O sea, es una palabra compuesta de 2 palabras, mal por un lado y decir por el otro. Entonces, maldición es decir mal o desear un mal. Eso es una maldición. Y querramos o no, dentro de nuestra parentela hay maldiciones que vienen viajando de una generación a otra, que se vienen uniendo entre unas generaciones y otras cuando se casan, cuando se juntan, que se van fortaleciendo en una etapa a otra y van cayendo sobre los descendientes. Eso es una maldición. Maldiciones que se profieren por boca literalmente de Satanás, maldiciones proferidas literalmente por boca de nuestros parientes. Muchas personas en nuestros antepasados lejanos o no, lastimosamente no conocían o no conocieron de Dios y soltaron un montón literalmente de basura de su boca. Y esa basura viene viajando de una generación a otra por los genes, por la línea espiritual y natural, y viene cayendo y afectando en distintas etapas de las generaciones. Hay de todo tipo de maldición. Veamos qué nos dice la lección para ahondar un poquito más en esto. Definitivamente, cuando Dios activa su plan de bendición, muchas cosas deben hacerse antes de pretender entrar a la totalidad de la promesa. ¿Por qué? Porque allí Dios nos querrá limpios y sin secuelas de aquellas cosas que arrastramos o acostumbramos o tenemos pertenecientes a nuestra parentela. Hay hombres que golpean a sus esposas y sus hijos preguntan, ¿cómo puede ser que mi papá maltrate a mi mamá de esa manera? Pero cuando ellos crecen y se convierten en esposos, sigue el mismo patrón: maltrato y violencia dentro de sus propios hogares. Entonces necesitan ser libres de la maldición de la parentela. Hagamos una pequeña pausa aquí. Aquí entendemos de que muchas cosas pasan de una generación a otra, pasan de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, o desde los bisabuelos a los abuelos, abuelos a padres, padres a hijos. Y las maldiciones, las malas prácticas, los malos hábitos viajan de una generación a otra. El problema no es que eso exista, porque eso necesitamos romperlo y ser libre de eso. El problema es cuando una persona que dice que conoció a Dios sigue los mismos patrones, viendo a aquella conducta o aquel hábito como algo normal, cotidiano o parte de la familia. El asunto o lo escandaloso, por llamarlo escandaloso, lo escandaloso aquí no sería que aquello exista, porque eso es parte del pecado. Lo escandaloso es que en muchas vidas, matrimonios, familias cristianas, se siguen viviendo y practicando los mismos patrones, malos hábitos y maneras de pensar fuera de los límites y los parámetros de la palabra de Dios. Entonces mucha gente está dentro de una iglesia, solamente llena una silla, calienta, hablando mal, calienta una silla
pero nunca ha sido liberado o liberada de esas maldiciones. Sigue pensando como los padres, sigue actuando como los abuelos, sigue pecando de la misma manera, sigue cometiendo o llevando adelante los mismos malos hábitos, y entonces no ha habido un proceso de transformación por el poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Solo ha habido una pequeña convicción de que Cristo lo perdonó y lo va a salvar y se lo quiere llevar al cielo, pero no ha habido una transformación íntegra y completa. ¿Por qué la gente sigue conduciéndose, comportándose y haciendo cosas que hicieron los antepasados? Porque una persona no puede dejar el odio, porque una persona no puede dejar el chisme, porque una persona no puede dejar la mentira, porque una persona no deja ciertas actitudes o conductas o malos hábitos que los practicaron sus padres, los practicaron sus abuelos y los practicaron los antepasados, porque no ha querido ser libre por el poder de Jesucristo y por los principios de la palabra de Dios. Toda persona necesita o necesitamos un proceso de liberación para romper con toda maldición que tiene que ver o que proviene de nuestras generaciones. Hay un principio dentro de, bueno, yo creo que en el mayor porcentaje de la gente, pero mucho esto se da entre la gente, entre nosotros los latinos. Es que muchos decimos, es que mi abuelo, es que mi abuela, es que mi abuelito, mi tata, mi nana, mis antepasados, mi tío, mi abuelo, quien sea, me dijo, me enseñó, y muchos llevan como un patrón. Todo lo que es bueno y saludable, adelante, pero todo aquello que está desalineado a la palabra de Dios, tendremos que quebrarlo, romperlo y despojarlo de nuestra vida para que la maldición de todo eso no caiga sobre nosotros y nosotros no seamos los conductores de aquella maldición hacia nuestros hijos. Le voy a dar una noticia, quiero que usted lo sepa, no está esto en el manual, pero si usted lo quiere apuntar por ahí, lo puede hacer igual los que están por internet. Escuche esto. La generación presente, o sea, los que hoy somos padres, los adultos, somos los conectores entre la generación pasada y la generación futura que ya viene creciendo o ya ha nacido. Nosotros los conectamos a unos con otros. Entonces, si usted en esta generación no cambia su vida, no es libre de las maldiciones de la parentela, usted mismo es el conductor de todo lo malo antepasado que usted lo siembra y lo deposita en sus propios hijos. No es el diablo, es usted. Entonces la gente dice, yo no voy a cambiar, pero yo le voy a enseñar de Jesucristo a mis hijos. Usted le va a enseñar de Jesucristo y va a ser peor que usted. Porque usted no está rompiendo la maldición de la parentela. Hay abuelos que han maldecido a hijos. Hay abuelos, hay padres que en algún momento dado tuvieron a un niño, escuche esto, tuvieron a un niño varón, pero en su corazón anhelaban a una niña. Y por causa de ese suceso, se bloquean o se ponen en una postura exageradamente inmadura y a ese niño lo ven como una niña. Y empiezan a soltar que es mi niña, que no es varón, que es niña, que aquí, que allá. Y esa personita que están haciendo, que Dios la hizo de género varón, el día de mañana tiene problemas de identidad sexual y muchos otros problemas peores por causa de que alguien le estuvo declarando y metiendo en la cabeza y en su espíritu que no era varón, sino que era una niña. Eso es una maldición de la parentela. De repente embarazos no deseados en jovencitas, en hijas, en nietas, en sobrinas, y la mamá, la tía, la abuela, el abuelo, el tío, el padrino, quien sea, opinan sobre ese embarazo no deseado, sobre ese embarazo temprano, y empiezan a proferir palabras. Y seguramente le va a salir enfermo, y mire qué vergüenza para la familia, y qué terrible que esto haya pasado, algo han de estar pagando los padres, y empiezan a soltar un montón de cosas basura de la boca, y esa basura se convierte en una maldición de la parentela sobre esa criatura que ya viene en camino. Me estoy explicando acá. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos nosotros ser completamente liberados. El poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo y el poder de la palabra nos hacen completamente libres de todo aquello que haya podido estar o esté todavía vivo, que viene como maldición de nuestra parentela. Alguien me dice amén. Cuando dice la lección, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, en otras palabras, le estaba diciendo, quiero liberarte
de las maldiciones de tu familia. Escuche, quiero liberarte de las maldiciones de tu familia. Ese quiero liberarte está conectado completamente al propósito de lo que viene. Pero la intención de Dios es liberarte, porque atados no podrás disfrutar de la bendición venidera. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Dios les bendice. Escuche, y eso le puede afectar a usted, y puede que con esto pise algún callo. Muchas personas son bendecidas por Dios de distintas maneras, pero nunca están conformes. Dios los bendice y como que esa bendición hasta ya se la ven como común, y no es común. Si Dios no estuviera de su lado, usted no lo pudiera recibir ni tampoco pudiera hacer tal cosa. Pero como no están liberados, la bendición pareciera que no les alcanza. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Es liberarnos del poder de las maldiciones de toda la parentela. Como la gente está atada, no puede disfrutar de la bendición. Escuche, la gente atada, repito, la gente atada espiritualmente, físicamente o en el alma, no puede disfrutar de ningún tipo de bendición de Dios sobre su vida. De ningún tipo, porque está atado. Una persona atada, escuche, si usted lleva a una persona encadenada o esposada a una fiesta, esa persona no se puede divertir porque está atada o está esposada. Una persona atada no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces hay gente que le puede ir muy bien económicamente y nunca disfruta ni un peso ni un dólar de lo que gana. Usted está atado. Porque si Dios le da para bendecirlo, para subsistir, para proveerle, para que coma, se vista, pague sus compromisos, y le da poquito más para que lo disfrute, y usted no lo disfruta, usted está atado. Porque todo lo que no se disfruta es síntoma de que hay una atadura espiritual. Amén. Si usted dice, no, es que yo nunca voy a gastar porque voy a pasarme la vida ahorrando, usted va a crecer, va a envejecer, se va a morir y otro va a disfrutar lo que usted ahorró. ¿Me está entendiendo? Mejor disfrute y deje también para la otra generación. Muy bien, seguimos. En la actualidad dice la lección, hay personas que no están conformes con la vida que llevan, pero por más que se esfuerzan, hay algo que simplemente no les deja cambiar. Es como si hubiera algo más fuerte que ellos, donde se ven obstaculizado el cambio que tanto anhelan, haciéndoles sentir frustrados y tristes. ¿Cuál es la realidad? Es que están maldecidos por una raíz parental. Sin embargo, al igual que con Abraham, Dios quiere darle la libertad que usted necesita para que su vida desde hoy sea completamente diferente. Escuche, hay maldiciones que persiguen a personas por causa de que no fueron rotas, no fueron quebradas desde una óptica parental. Muchas veces de lo que usted más, a veces de lo que usted más odia de una persona, le llame papá, mamá, abuelo, tío, quien sea, de lo que usted más odia es lo que usted se termina convirtiendo. Hay una maldición de por medio. Y esa maldición tiene que ser rota en el nombre poderoso de Jesús. No alcanza con querer. Ah, sí, pastor, yo quiero ser libre. No alcanza con querer. Alcanza con que usted entienda que necesita ser liberado para que su vida pueda realmente cambiar. Pero una persona que dice, yo quiero ser liberado, yo quiero ser bendecido, yo quiero cambiar, yo quiero esto o aquello, pero sigue siempre en el mismo estado, indica que no quiere cambiar, le gusta como está. Pero Dios ofrece romper la maldición de la parentela, romper la maldición si fueron tus padres, romper la maldición si fueron tus abuelos, haya sido quien haya sido en la parentela que haya atraído una maldición, el poder del nombre de Jesús es óptimo para romper todo aquello y hacerte completamente libre y liberar tu generación. ¿Alguien está de acuerdo con eso aquí? El asunto es el siguiente, usted tiene que entender que usted necesita ser liberado y para ser libre usted necesita instrucciones. Ese es el detalle. Mucha gente dice, no, yo voy a ser libre porque yo me hace libre. No, espérese. Usted necesita instrucciones para ser liberado. Entonces no solo es una administración que oremos por usted y le pongamos las manos. Usted necesita obedecer a instrucciones para que esas instrucciones lo lleven a ciertos cambios. Si usted espera de nosotros, de los pastores, de quien sea, o de su pastor, o su consejero, o su líder, usted espera una instrucción y no hace caso a la instrucción, usted no espere ser liberado. Esto es sencillo. Amén. Dios le dio una instrucción a Abraham
Abraham obedeció a la instrucción, por lo tanto Abraham se removió del lugar y entonces Dios lo pudo bendecir de una manera mucho más clara. Dice la lección, veamos un ejemplo. Existen padres, escuche esto, existen padres que fueron demasiado pobres y ese ciclo quiere repetirse en usted. Por ello, es usted mismo quien tiene que pelear por su liberación. Si sus padres fueron pobres, no necesariamente usted tiene que ser pobre. Ahora bien, ser pobre no es un pecado, pero tampoco es el diseño original de Dios para la vida de sus hijos. Usted puede cambiar su generación rompiendo ese ciclo y comenzando uno diferente para usted y su generación futura. Escuche lo siguiente. Muchos, acá está el ejemplo de la pobreza, aquí podríamos poner cualquier tipo de situación. Si los padres tuvieron problemas de pobreza económica, pobreza material, no indica que la ley es que usted tenga que ser pobre. Si usted no rompe con esa maldición, usted va a vivir una pobreza total. Acuérdese que la pobreza no es falta de dinero, la pobreza está en la cabeza, está en la mente. Entonces muchas personas cargan la pobreza teniendo mucho dinero en el bolsillo, porque son pobres en la mente, son pobres en proyectos, son pobres en distintas cosas. ¿Por qué? Porque así le formaron, así le hicieron. Usted tiene que romper. Y es uno de los flagelos, o es uno de los comunes denominadores que en lo personal como pastor he visto en muchos lugares. Y por cierto, quiero yo escribir, me adelanto un poquito, quiero yo escribir sobre este asunto. Muchas personas se resisten a cambiar su mentalidad, porque cambiar su mentalidad representaría cambiar muchas cosas de su cultura. Y mucha gente se resiste a aquello. ¿Por qué se resiste? Porque va a tener que tumbar al abuelo, tumbar a la abuela y tumbar a muchos que están en el árbol genealógico, que le metieron un montón de cosas totalmente fuera de los parámetros bíblicos y fuera de los principios de la voluntad de Dios. Por eso es que mucha gente no cambia su mentalidad. Y usted ve el abuelo, ve el padre, ve el hijo y ve el nieto igualitos. ¿Pero en qué? En malos hábitos, en pecados, no solamente en cuestiones de ADN o fisonómicas, sino también en todo lo que padecen. Un abuelo que consumía drogas, un padre consumiendo drogas, un hijo consumiendo drogas y un nieto consumiendo drogas. Que hay ahí una maldición operando a través de la drogadicción. Y la familia lo ve como algo común. No, pues sí, si el abuelo lo hizo, el papá lo hizo, pues el hijo no le queda otra. Hay una maldición que todavía no se ha roto sobre ese lugar, no se ha roto sobre esas personas, no se ha roto sobre esa familia y están padeciendo. Pero si usted se da cuenta, en una generación a otra, la afectación, la influencia es mucho peor de una a otra. Si en el abuelo afectó, por decir, el 60%, en el hijo ya afectó el 70%, en el nieto 80% y en el bisnieto ni hablemos. ¿Por qué? Porque la maldición está viajando y está haciendo pedazos las generaciones hasta que el pecado termine con tu generación. Ese es el plan de Dios. Entonces, aquí no se trata solamente, quiero dejar muy claro en esto para evitarnos problemas después. Quiero dejar lo siguiente en claro. Aquí no se trata solamente, Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo necesito la bendición, no quiero que nada me afecte de lo que mis antepasados o mi parentela hacía. Perfecto, esa es una buena decisión. Pero sobre esa decisión usted necesita instrucciones y órdenes para en los próximos pasos caminar conforme a los principios de Dios bajo una consejería y un proceso de liberación. Si usted dice, yo quiero ser libre, pero lo hago a mi manera, usted nunca va a ser libre, va a quedar peor de atado todavía. ¿Alguien está entendiendo esto? Ese es el diseño que Dios ha creado para que nosotros podamos vivir y estar correctamente libres. Muy bien, vamos a la última parte de esta segunda y última lección. Declaramos, si mis padres murieron jóvenes, declaro que ese ciclo se termina en mí en el nombre de Jesús. Renuncio al divorcio. Esta es otra cosa. Muchas personas dicen, yo vengo de un hogar de mis padres se divorciaron por X razón, con razón, sin razón, por X o Y, ellos se divorciaron. Usted no está condenado naturalmente a divorciarse, pero sí espiritualmente, porque hay una maldición que viene viajando en esa familia y en esa generación. El divorcio, lamentablemente, muchos hoy lo ven como un trámite, al igual que ven al casamiento o a la boda. Dice, no, pues hoy casarme es un trámite, si no funciona nos divorciamos y punto. Total, pagamos para casarnos y pagamos para divorciarnos.
porque mucha gente lo ve como un trámite, sin entender un comino lo que eso representa en el mundo espiritual, sin entender lo que representa bajo los ojos o la lupa de Dios. Entonces, quien vea al casamiento o quien vea al divorcio como algo normal o como algo común, como un trámite de papeleo y de pago de más, eso indica que no ha entendido absolutamente nada de lo que Dios dice acerca de un matrimonio y acerca de un divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sus padres, abuelos se divorciaron, usted tiene que, aunque no tenga usted un problema para hacerlo, renunciar en el nombre de Jesús a esa posibilidad de divorciarse. También renuncio a la enfermedad generacional. Ah, no, es que pastor, es que mi abuelo tenía tal cosa, mis padres lo tenían y por ni modo a mí me cayó también. O sea, si usted dice ni modo, usted lo está aceptando, usted lo está abrazando, lo está hospedando. Usted tiene que renunciar en el nombre de Jesús a toda enfermedad que viene viajando por una cuestión hereditaria o una cuestión generacional. Podemos nosotros en el nombre de Jesús renunciar a eso y a que el poder de esa enfermedad, se llame como se llame, se tiene que romper. Hoy en día muchos dicen, pero bueno, es algo generacional. El médico le va a decir que es una cuestión hereditaria. Sí, es hereditaria, pero también hay una dimensión espiritual que le está haciendo heredar algo que es mucha más poderosa que la física. Porque si la herencia espiritual se rompe, inmediatamente se rompe la natural sobre su vida y sobre su cuerpo. ¿Qué más dice? Renuncio al adulterio, a la fornicación, al incesto, a la homosexualidad, al robo, a la mentira, a la pobreza. Y declaro que toda maldición generacional no me puede tocar porque nací para triunfar y para ser libre. Declaro que soy una nueva persona y que yo y mi familia nacimos para triunfar y que ninguna maldición puede llegar a mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor para toda la vida. Escuche, esto no es una confesión positiva como muchos por ahí hacen. Esto no es andar confesando cosas para ver qué tan positivo me va. Esto es entender espiritualmente y en fe que tenemos poder en la boca para las cosas de la vida y para cosas de la muerte, tanto espiritual como natural, vida, y como espiritual y natural, muerte. Lo que nosotros declaramos es lo que exactamente va a suceder a nuestro favor. Lo que nosotros declaramos lo hacemos porque creemos, y lo que creemos es aquello que sucede. Dice principios sobre la liberación de mi parentela. Tú no morirás a temprana edad porque Dios lo prometió. Puedo cambiar mi generación y mi parentela en una generación diferente. Si mis padres, mis abuelos, mis antepasados tuvieron un montón de cosas fuera de los principios y la palabra de Dios, yo no tengo por qué tenerlas. Si las tengo es porque no he roto la maldición. Sigo practicando o cumpliendo el mismo patrón generacional. Dice, la pobreza y la enfermedad no son parte de mi vida. Hay gente que dice, pastor, es que mi enfermedad es tal cosa, pues quédese con ella. Mi enfermedad es tal otra. No es su enfermedad porque usted no nació enfermo, ni nació para estar enfermo. ¿Alguien entiende eso? Es que, pastor, mi problema, ya es tan mío el problema que no se va de mi cuerpo. Es porque usted lo está declarando, usted lo quiere así. Es más, yo conocí gente, escuche esto, yo conocí gente que yo conocí a una muchacha, ella tenía, hoy tiene 2 hijos, pero cuando tenía el primer hijo o la primera hija, la hija salió o nació con un problema. Y por causa de ese problema, en este gobierno a ella le estaban pagando. O sea, ella estaba recibiendo una remuneración por la enfermedad. Entonces, cuando dijimos, vamos a orar por la niña para que Dios la sane, es que dices que si Dios la sana, me van a quitar lo que me pagan. Hay gente así. Hay gente así, pero usted no se me sorprenda. Así como hay una persona que piensa así de una enfermedad, hay gente que piensa de otras maneras en otras cosas de la vida que están igual o peor que ella. Porque si usted dice, por ejemplo, que usted conoce a Jesucristo hace más de 5, 6, 7 años y sigue igual que cuando empezó, usted está más atado que aquella mujer que dijo eso. ¿Y el amén? ¿Se da cuenta? Entonces, si usted sigue haciendo cosas de toda la vida, eso me indica, me revela que usted está atado, como antes o peor. Porque es peor, escuche, es mejor haber no conocido a Jesucristo y haber pecado sin conocer a Jesucristo, que pecar conociendo a Jesucristo. Eso dice la Biblia.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que detener nuestra vida, los pasos de nuestra vida, y hacer una reflexión inmediata y decir: Dios, yo necesito ser libre de las maldiciones del territorio en donde vivo o he vivido, y debo ser libre de toda maldición de mi parentela. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo, en lo personal, he escuchado historias de mis antepasados, de mis abuelos, y cuanto más les cargo, menos quiero saber y menos me quiero parecer a ellos. Mi determinación es: Señor, en nosotros renueva una nueva generación. Que mi hijo, y si Dios le da hijo a mi hijo, si Dios lo permite, que sea una generación completamente nueva. Nada de esa basura que ellos hicieron o que ellos vivieron recaiga sobre nosotros, pero la determinación está en nosotros, no en Dios. Entonces la gente dice: es que yo, pastor, no puedo cambiar. No es que no puede cambiar, usted está atado, por eso no quiere cambiar. ¿Alguien dice amén? Por último dice: de mí depende la generación y la herencia que quiero levantar para mi futuro y mi familia. Con esto cerramos con broche de oro. De nosotros depende, escuche, de usted depende la generación, de usted depende la herencia que usted construya, no solo la herencia financiera o material, porque ¿qué sentido tiene que usted le deje mucho dinero y muchas cosas materiales a sus hijos y ellos se pierdan igual que usted? ¿Qué sentido tiene que disfruten un tiempo, un poco de dinero o un poco de bienes materiales, pero en la vida no sean nadie? ¿De qué sentido tiene que usted hoy disfrute de muchas cosas, pero no forme a sus hijos, no forme a la próxima generación para nada? ¿De qué sirve? Necesitamos ser liberados completamente. Si los hijos de Dios, no somos liberados como debemos de ser liberados, la generación que viene tendrá el doble de problemas de lo que nosotros tenemos hoy. Y no será culpa de Dios, ni mucho menos culpa del diablo. Va a ser culpa de que nosotros conectamos una generación pasada con una generación futura sin haber sido procesados en liberación, en sanidad interior, en perdón y obtener la bendición.